Las 6 mentalidades peligrosas que Carl Jung recomienda evitar. ¿Qué pasa si el dinero que buscas es en realidad un síntoma de lo que has perdido dentro de ti? Hay algo que sientes, pero no logras identificarlo. 1. Presencia silenciosa que habita cada decisión que tomas con el dinero, una voz antigua, quizás ancestral, que susurra mientras gastas, ahorras o temes. Crees que tus decisiones son racionales, que sabes lo que haces. Pero ¿qué pasa si no tienes el control? Todo el mundo habla de ganar más, ahorrar mejor e invertir con inteligencia. Pero nadie se atreve a preguntar, ¿quién toma estas decisiones por usted? No el tu consciente, sino el otro, lo invisible, la parte que ocultas incluso a ti mismo. La sombra Carl Jung dijo que el dinero es más que una moneda, es un símbolo, un reflejo distorsionado de la psique. El oro siempre ha fascinado, no por su valor, sino por lo que proyecta en poder, control, amor, salvación. Pero, ¿qué ocurre cuando confundimos el símbolo con el alma? ¿Te has preguntado alguna vez si tu relación con el dinero está contaminada por miedos ajenos, por traumas heredados, patrones recurrentes, fantasmas familiares? No se trata de cuánto tienes, se trata de lo que revela. ¿Qué pasaría si cada centavo que ahorras fuera una parte de ti que permanece oculta? Cuentan Hai, 6 maneras de pensar que parecen útiles, pero te aprisionan. Lo más peligroso, parecen virtudes pero son trampas. Y una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Hay una prisión tan silenciosa que mucha gente pasa la vida entera sin percatarse de sus muros. No tiene barrotes ni centinelas armados, pero sofoca con la precisión de un veneno sutil. Es el miedo a la carencia. La idea de que nunca hay suficiente, de que siempre falta algo, a un poco más de dinero, un poco más de seguridad, un poco más de control. Este miedo es antiguo. Quizás nació antes que tú, quizás ni siquiera sea tuyo, llevado en las profundidades de la historia, heredado como un susurro de supervivencia, transmitido de generación en generación como un pacto invisible a no desperdicies. No confíes, no dejes ir, pero lo que parece sabiduría puede ser solo un trauma petrificado a la mente marcada por la escasez. No, busca la abundancia. Huye del dolor, no sueña sino que calcula. Cada decisión se convierte en un campo de batalla donde el riesgo es morir de sed en un mar de posibilidades. Trabajas, ahorras, planificas, pero nunca te relaja, porque siempre hay algo que perder. Wine al fondo. Por mucho que acumules, sigues sintiéndote pequeño ante la vida, como si el mundo fuera demasiado grande, demasiado peligroso, demasiado impredecible para confiar. No vives, sino que te proteges. Pero hay un precio, lo que intentas salvar se te escapa de las manos, porque la escasez no vive fuera, vive dentro. Cao. Jung nos diría que esta mentalidad no es una elección racional, sino una posesión psíquica en un complejo, un conjunto de experiencias emocionales que ha tomado el control de tu conciencia y habla por ti. ¿Cuántas veces has rechazado algo por miedo a no tenerlo más tarde? ¿Cuántas veces has negado un deseo legítimo porque creías que no podrías tenerlo? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y has sentido que lo que tienes, la escasez, no se revela en lo que falta, sino que grita en lo que rechazas? Y cuanto más huyes de ella, más te atormenta. Hay algo cruelmente irónico en esto. El rehén de la escasez recoge migajas, creyendo que está construyendo un castillo, pero en el fondo, sabe que solo intenta demostrar que merece lo básico. Es como alguien que lleva una taza que gotea, intentando llenarla a toda prisa, sin darse cuenta de que el agua nunca se acabará, porque el problema no está en la fuente, está en el recipiente. Está en la creencia silenciosa de que no mereces la plenitud, que algo en ti necesita demostrar su valía constantemente, para no quedar rezagado. Pero ¿qué sucede cuando crees que no eres digno de poseer ni siquiera lo que ya tienes? Quienes han sobrevivido a la escasez tienden a buscar redención en la acumulación, pero lo que parece alivio a menudo es solo la misma herida con una máscara diferente. El miedo a perder se convierte en una obsesión por tener, no por placer, ni por libertad, sino por control, por seguridad, por la ilusión de permanencia en un mundo que solo sabe cambiar. El dinero, que debería ser un medio, se convierte en rehén del ego que aún sangra por no sentirse completo. Y así se acumula, se protege, se vigila, crece como un muro, pero también como una prisión. Y lo que se construyó para proteger, comienza a aislar. En Jung decía que todo lo que no integras, cobra vida propia. La compulsión de acumular es la sombra de la carencia que intenta convertirse en Dios. Es el instinto de supervivencia hipnotizado por la fantasía de que si hay suficiente, el vacío cesará, como el dragón que duerme sobre su propio oro, rodeado de riquezas y consumido por la paranoia. No gasta, no comparte,
no respira, atesoran, pero ¿qué está atesorando exactamente? ¿Un número? ¿Una promesa? ¿Un pasado sin resolver que intenta compensar? Quizás ni siquiera lo sepa, porque el acumulador no lidia con el dinero, lidia con el miedo a la inexistencia. Es fácil reconocer esta mentalidad en los demás y es difícil notarla en uno mismo, porque se disfraza de virtud. Se llama prudencia, planificación, sabiduría, pero tras el discurso se esconde una ansiedad inconfesable, ese miedo silencioso de que, si bajas la guardia, todo se derrumbará. La creencia infantil de que la acumulación traerá paz, pero la verdadera paz no depende de cuánto tengas. Nace de tu relación contigo mismo, y el adorador de la acumulación se ha olvidado de sí mismo. Vive para mantener lo que ha logrado, aunque le cueste su ligereza, sus ataduras. Su alma, lo más peligroso de esta trampa es que se alimenta a sí misma. Cuanto más tienes que perder. Cuanto temes perder, más te encierras en ti mismo, hasta que en cierto punto ya no hay espacio para lo nuevo, para lo espontáneo, para el amor. Porque todo lo que entra corre el riesgo de salir, así que es mejor no dejarlo entrar. Mejor mantener las arcas llenas y los días vacíos. Mejor abrazar la fantasía de que el control es poder, cuando, de hecho, es solo miedo disfrazado de planificación. No vives. Gestionas el pánico, tal vez conservar no sea lo opuesto a perder, sino el miedo disfrazado de poder. Hay un tipo de prisión que no impone barrotes, impone espejos, un reflejo cuidadosamente editado, mantenido a toda costa, donde el valor de alguien se mide por la brillantez que puede proyectar. No por lo que es, sino por lo que aparenta. Quien es esclavo de la apariencia, no vive para sí mismo, vive para los ojos de los demás. Con cada paso, una actuación, con cada logro, un escape. Su identidad se construye como una fachada hermosa, impecable, y absolutamente vacía por dentro, y cuanto más perfecta parece, más se aleja de quien realmente es. Carl Jung nos enseñó que la personalidad, la máscara social que usamos para navegar por el mundo, es necesaria pero peligrosa. Cuando olvidamos que es solo una parte de nosotros, terminamos convirtiéndonos en ella, perdemos el rumbo, empezamos a existir a los ojos de los demás, como si no fuéramos reales sin la validación externa. Y cuando esta trampa se topa con el dinero, lo que emerge es un teatro disfrazado de éxito. Autos, ropa, viajes, ostentación, no como una expresión genuina, sino como un grito silencioso: mírame, reconóceme, dime que soy suficiente. El esclavo de las apariencias no sabe lo que realmente quiere, sabe lo que esperan los demás, y se adapta a ello. Vive para impresionar, aunque esté hecho pedazos por dentro. La aprobación se convierte en una adicción, y como cualquier adicción, requiere dosis cada vez mayores. Un celular nuevo, una imagen más bonita, una vida más deseable, pero más se invierte en el reflejo, más se vacía la propia esencia, porque vivir para complacer es morir de hambre existencial. Y tarde o temprano, el vacío llega, disfrazado de ansiedad, insatisfacción, comparación constante. Un agujero que no se llena con aplausos. Hay algo profundamente solitario en esto, porque cuando vives según tu imagen, toda conexión se condiciona. Te acercas a los demás, no como eres, sino como crees que deberían verte. Y esto crea una barrera invisible, una distancia sutil que se repite en cada relación, hasta que en algún momento, miras a tu alrededor y te das cuenta. No hay nadie que realmente te vea, solo espectadores en seguidores en admiradores de la máscara. Pero, ¿y tú? ¿Dónde estás? ¿Qué serías si nadie te estuviera mirando? Hay momentos en que el silencio habla más fuerte que cualquier decisión. Un vacío interior que susurra al aceptar otro trato, otro trabajo, otra rutina sin sentido. Te dices a ti mismo que es por necesidad, que es solo por un tiempo, que estás construyendo algo más grande, pero en el fondo, algo muere, lenta y silenciosamente. El alma comienza a fragmentarse cada vez que dices sí cuando quieres gritar no. Y así nace el vendedor de almas, el que intercambia su verdad por la supervivencia, el que sacrifica la autenticidad en nombre de promesas vacías. Carl Jung advirtió que cada decisión que niega nuestra esencia es un pacto oscuro, y pactos como estos no se hacen con demonios externos, sino con partes de nosotros mismos, que se han acostumbrado a guardar silencio. Renuncias a tus dones, a tu intuición, a lo que hace funcionar tu existencia, a cambio de estabilidad, estatus, un sueldo a fin de mes. Y cada renuncia es un hilo invisible, que se ata a tu espíritu, hasta el día en que ya no sabes quién eres, hasta el día en que el espejo te muestra un rostro extraño, funcional, eficiente, pero vacío. El vendedor de almas no es necesariamente alguien corrupto, a menudo es alguien exhausto, agotado de luchar contra el sistema, las exigencias del mundo,
y el miedo al fracaso. Así que se adapta, Ann silencia sus preguntas, entierra sus talentos, hace lo que hay que hacer. Y al hacer tanto en lo que no cree, empieza a creer que eso es todo lo que hay. Los sueños se empolvan, las pasiones se etiquetan como inmaduras. El niño interior, el que aún recordaba lo que era la libertad, se encierra en algún sótano emocional, como si fuera un problema que debiera ocultarse. Pero esta negociación tiene un precio que no aparece en tus extractos bancarios, sino en las noches de insomnio, en los suspiros que sueltas sin darte cuenta, en esa constante sensación de desconexión con tu propia vida. Te despiertas, te mueves, produces, pero todo parece mecánico, como si cumplieras un rol que no escribiste. Y quizá sea precisamente eso, porque cuando vendes tu alma, también entregas el guión de tu historia a otra persona, y todo lo profundo, lo salvaje, lo creativo, se duerme, hasta que un día, quizá demasiado tarde, te das cuenta de que no fue el dinero lo que compró tu paz, sino tu ausencia la que pagó el precio. ¿Cuántas piezas de ti mismo has intercambiado por promesas que nunca se cumplieron? Hay un tipo de espera que no se reconoce como una prisión, una espera que se disfraza de planificación, responsabilidad, madurez. El exilio del tiempo vive proyectado hacia el mañana. Cada elección, cada renuncia, cada paso está guiado por una línea imaginaria en el horizonte, ese momento ideal, donde, finalmente, todo tendrá sentido, donde habrá tiempo, paz, libertad, donde será posible vivir de verdad, pero ese día nunca llega, porque el mañana es un espejismo siempre lejano, siempre prometedor, siempre pospuesto, y la vida mientras tanto se escabulle entre las grietas del presente. Jung decía que vivir en el futuro es negación disfrazada de optimismo. Es el intento de la psique de evitar el presente cuando duele demasiado como para evitarlo. Así. El exilio del tiempo construye castillos mentales donde todo está por venir. Trabaja incansablemente, se fija metas, hace planes, pero hoy nunca es suficiente. Nunca es el lugar donde puedes detenerte, respirar, existir. La felicidad siempre está más allá, como un tren que oyes a lo lejos, pero nunca ves venir. El aplazamiento constante vacía el sentido del viaje a Nai. Hay algo profundamente cruel en esta lógica, porque te convence de que el sacrificio presente será recompensado, y así lo aceptas. Aceptas no ver crecer a tus hijos. Aceptas dormir menos. Aceptas trabajar en un trabajo que te drena el alma. Todo en nombre del después. Pero el después es una promesa hecha por una mente herida que ha aprendido a no confiar en el ahora. El exiliado del tiempo vive con una maleta siempre lista, pero nunca llega a ninguna parte. Y cuanto más pospones, más te distancias de ti mismo, porque estar presente requiere valentía. Y la valentía es lo que te negaron cuando te enseñaron que vivir se trataba de protegerte en quizás. ¿Conozcas esta sensación? Esa sutil incomodidad en tus días libres, la incapacidad de parar sin culpa, el afán constante de ser productivo. Esto no es fuerza, es exilio, es el resultado de una psique que ha aprendido que estar aquí y ahora es demasiado peligroso, así que se refugia en el mañana. Y mientras tanto, los pequeños placeres de la vida son absorbidos por metas, hojas de cálculo, objetivos. Acumulas cuando me establezca, cuando logre tal y tal cosa, cuando todo esté listo Trace. Pero el alma no entiende el futuro. Solo sabes sentir el ahora. ¿Qué pasaría si el mañana que esperas nunca te reconoce? Hay un visitante invisible que se instala en tu interior sin pedir permiso. Al principio, parece protección, un instinto que susurra cuidadoso. No es el momento, piensa mejor, pero poco a poco, este invitado se expande. Toma decisiones por ti, traza límites invisibles a tu alrededor, y empiezas a pensar que es prudencia, pero es parálisis. Isel, miedo, disfrazado de consejero, que se ha instalado en cada decisión, en cada posibilidad. Ya no eres tú quien elige es él. Y lo más peligroso, ni siquiera te das cuenta de que has abierto la puerta. Carl Jung nos advirtió sobre el poder del contenido inconsciente. Todo lo que no afrontamos en nuestro interior nos controla desde fuera. Y el miedo es un maestro en esto. Se infiltra en tu razonamiento, se esconde tras tus justificaciones más lógicas y toma el timón de tu vida como si fueras tú. No inviertes porque podrías perder. No cambias de carrera porque podrías fracasar. No te comprometes con una relación porque podría doler. No te expones porque podrías ser rechazado. Y así, cada decisión está determinada no por un deseo real, sino por una falta de valentía que intentas racionalizar. Llega un punto en que el miedo deja de ser una reacción y se convierte en una identidad. Ya no le temes a algo. En alguien que teme y eso lo cambia todo. Porque lo que antes era solo una barrera temporal ahora es una lente a través de la cual ves el mundo. El miedo, el huésped, redecora tu hogar interior. Borra los colores, cierra las puertas,
Silencia tus impulsos y transforma tu existencia en una zona de seguridad emocional donde nada florece, porque donde no hay riesgo, tampoco hay vida. El miedo promete seguridad, pero roba la intensidad. En lo más perverso de este mecanismo es su sutilidad. Se presenta como madurez, como responsabilidad, pero es solo retraimiento. Empiezas a vivir con los frenos puestos, como si la vida fuera un camino resbaladizo, demasiado empinado para acelerar. Te convences de que te proteges, pero en realidad te estás retrayendo, y la ausencia de uno mismo es la forma más dolorosa. Te adaptas a trabajos que no te conmueven, aceptas relaciones que no te conmueven, construyes una vida sin una cumbre, todo porque el miedo te susurra que intentarlo era demasiado peligroso. Y si el verdadero riesgo es demasiado seguro, y quizás ahora mismo, en este preciso instante, algo dentro de ti guarda silencio, pero no está en paz, porque el viaje no termina aquí. Solo ha revelado puertas que siempre han estado ahí, pero que nunca te atreviste a tocar. Mentalidad oculta, se ha revelado una vieja herida, con cada imagen, un recuerdo olvidado, con cada metáfora, una sombra de ti mismo ha respondido, sin palabras. Y así es como comienza el verdadero despertar, no con explicaciones, sino con incomodidad, con sensaciones que ya no puedes ignorar. Puedes seguir llamándolo dinero. Si quieres, puedes seguir creyendo que solo son decisiones financieras, estrategias de vida, decisiones lógicas, pero en el fondo, lo sabes. Sabes que todo lo que se dijo aquí no se trataba de números, sino de lo que esconden, del vacío tras la escasez, del miedo tras el acaparamiento, de la soledad disfrazada de prestigio, del tiempo exiliado, del alma vendida, de la vida encerrada. Lo sabes, porque lo sentiste, y lo que se siente nunca se puede deshacer. Carl Jung dijo que lo que no se hace consciente, regresa como destino. ¿Cuántas veces has repetido historias que no eran tuyas? ¿Cuántas decisiones has tomado cargando con heridas ancestrales como si fueran tu voluntad? Ahora lo has visto, y eso es suficiente. No porque tengas todas las respuestas, sino porque has aprendido a hacerte la pregunta correcta. ¿De quién son estas decisiones que me guían? Quizás, en el fondo, lo que buscas no es libertad financiera, sino libertad psíquica, y no están separadas. Este video no fue hecho para convencerte, fue hecho para recordarte lo que eras antes de aprender a tener miedo. Lo que deseabas antes de aprender a callar. Lo que existe en tu interior, que ningún dinero puede comprar en el oro. Más raro no está ahí fuera, está donde dejaste de buscar en sí. Este viaje tocó algo que vive en silencio en tu interior. Compártelo, comentan, no por costumbre, sino como si reconocieras una vocación. Dale a me gusta y suscríbete, no por impulso, sino por conciencia. Porque este canal no se trata solo de videos, se trata de espejos en ti más, y quizás por fin te hayas visto a ti mismo.